Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. Capítulo 14 estamos haciendo, estos capítulos maravillosos, estos capítulos que nos ayudan a entender, a saber la Biblia que se lee dentro de la misma Biblia. La Biblia entonces que tiene toda una teología importante. Ni que Andrés Saraiti que la Biblia es un libro pedagógico. Va a decir el libro pedagógico. Va a decir el libro ñandembo esean va eisha pañande yaikoana. Dicho de otra manera, la Biblia contiene elementos esenciales para que nosotros aprendamos a vivir, para que nosotros aprendamos a caminar según un proyecto de vida para nuestra propia realización. Upeago dice el libro pedagógico, es como esa dosis que se te está ofreciendo. Ñandego yajaron la escuela, bueno, preescolar, primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto grado, quinto grado, allá ese lleva. Vega tuve ya yupi, ya y cada vez se va, entre comillas, se va complicando un poquitito más. Es decir, vamos madurando, vamos aprendiendo, vamos conociendo. Y eso es lo que después lo vamos a poner en práctica. Lleva. Bueno, ahí. Recordemos, queridos amigos, que en el aspecto del religarnos, es decir, esto es esencial y fundamental. Nosotros muchas veces no sabemos realmente quiénes somos nosotros. Ya pipare ir de aquí para allá porque en de cuayo y más bande. Haneñe ñandu pona es donde aripea donde ariamoja entonces ya cualquier breve y más ya puede porque ya yo cuayo hoy, o sea, no nos conocemos quiénes somos, cómo tenemos que actuar, qué es lo que Dios quiere de nosotros, ¿entienden? Y esto es esencial y fundamental, ¿verdad? Entonces aquí, cuando nosotros estamos hablando de esta propuesta ahora de Jonatán, es entender, saber, mirar qué es lo que nos está diciendo este hermoso libro, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos quiere enseñar estas hazañas, ¿verdad?, que está realizando aquí Jonatán? Es el hijo de Saúl, él ya tiene la osadez, él quiere ir a ver, quiere luchar, quiere pelear. Él no acepta entonces, como todo joven, ¿verdad? Los jóvenes normalmente cuando comienzan a independizarse, porque imbarete, y parece que tienen nuevas ideas y parece que quieren, los jóvenes no es que miran tanto ni
van caminando sobre experiencias, porque es andore coibetrip. Pero pepeñe por otra ya pues y esa osadía es la que muchas veces, atención, les puede ir muy bien, como también algunas veces esas osadías y esas hazañas pueden no irle muy bien, ¿verdad? Pero normalmente esa es la fuerza, ¿verdad? La fuerza interior. Oñemboca tu purga lleva aguatase y ve ya pose y la escuela oñandúa lleva la oña pera. Y aquí Pepe Oñajina, ¿verdad? Es lo que Jonatán ahora está queriendo y por eso es que se arroja, es muy arrojado. Pero muy lindo, ¿verdad? Porque te va presentando todos los detalles de una forma muy bien elaborada. Ñamindo Uponara, el que fue escribiendo para decir que este personaje de quien estamos hablando, que es Jonatán, también tiene todas las cualidades para ser después el sucesor de su padre, que va a ser entonces para David esa sucesión posterior. Pero justamente para demostrarte si aquí David asume, no es porque Jonatán no valía para nada, no, sino que al revés, con eso te quiere demostrar y te quiere decir otra vez que aquí hay una elección específica, verdadera, querida, buscada por Dios, señalada por Dios. Y entonces va a ser David después, a pesar de que este personaje es muy interesante también, ¿verdad? O sea, Jonatán, en la EBTI, Amirio, lo que sea, se arroja, se lanza, busca estrategias. Y eso es porque lo siente ya de Curiñán de Alleva. Con la sopiña, hay oñandúgina, indica, tú coñan de la pesite, bebe la yecoñaina, lleva yecoas. Algo tenemos que hacer. De alguna manera tenemos que liberarnos y liberar al pueblo, a la gente. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Mayo, Mariología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yarañe. Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Surja Dios Padre, se dispersen sus enemigos y huyan de su presencia aquellos que lo odian. Surja Dios Hijo, se dispersen sus enemigos y huyan de su presencia aquellos que lo odian. Surja Dios Espíritu, se dispersen sus enemigos y huyan de su presencia aquellos que lo odian. Dios vive en mí y yo en él, y yo en él. Dios vive en mí y yo en él.
trino se dispersen sus enemigos y huyan de su presencia aquellos que lo odian. Dios vive en mí y yo en él, y yo en él. Dios vive en mí y yo en él, y yo en él. En tu presencia voy, en tu presencia voy, en tu presencia voy, Dios trino. En tu presencia voy, en tu presencia voy, en tu presencia voy, Dios trino. En tu presencia voy, en tu presencia voy, en tu presencia voy, Dios trino. Dios vive en mí y yo en él, y yo en él. Dios vive en mí y yo en él, y yo en él. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. ¿Quién podría ser el guardián de los tesoros más valiosos que hay? ¿Quién podría cuidar el corazón del rey? ¿Quién podría enseñarle a caminar? ¿Quién sino un santo para esta misión de ser en la tierra el papá del Salvador? Alguien como tú, dócil a su voluntad, que confíe sin dudar, dispuesto a acompañar a María y a Jesús. Como tú yo quiero ser, como tú quiero creer, como tú siempre ser fiel, como tú, San José. Optaría por callar, por guardar la integridad de la Virgen que fue concebida.
como tú, San José. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Leemos el capítulo 14 del primer libro de Samuel. Especialmente estamos
centrándonos en los versículos 6 y 7. Jonatán dijo a su escudero. ¿Qué le dijo a su escudero? Vamos a cruzarnos a la guarnición de estos incircuncisos. Pueda ser que el Señor intervenga a favor nuestro, ya que nada le impide dar la victoria, sea con muchos o con pocos. Su escudero le respondió: actúa como mejor te parezca, pues puedes contar conmigo para lo que quieras. Hasta ahí tenemos entonces estos dos versículos, el 6 y el 7, que nosotros miramos y es una osada propuesta de Jonatán. Está con su escudero. Vamos a pasar. Primero, luego tenía un desfiladero aquí. Algo difícil. Rocas puntiagudas. Rocas entre comillas, yo voy a decir. Rocas asesinas, ya es. Upeacuavere, ano yare, amajanese, me iba bien. Upeacuavere, ano beacuave capete, entonces, ne mondorobaideta. Y esto nos va mostrando y nos va diciendo qué coraje este hombre, ¿verdad? Qué pucha, cómo es capaz de arrojarse, de lanzarse, ¿verdad? Entonces es como para que uno vaya pensando y diciendo, ¿frente a quién me encuentro? Maigo comitano sucuajina lleva, ¿quién vio este Jonatán? La pisaitea lleva la oñe pues no calculaina y yo sendía con este que le va a acompañar, o que le está acompañando, que es su escudero. Y él le va a decir ahora y le está llamando, ¿verdad? Dijo a su escudero, vamos a cruzarnos a la guarnición de estos incircuncisos. Segunda cosa, la vamos a cruzar ante el desfiladero, sino que ya iguana mare no debe vayajata ñandeko angañañembo uina, que son nuestros enemigos, acérrimos enemigos, que son los filisteos. La cuestión con los filisteos, el problema con los filisteos. Aparecen estos enemigos, están en esa misma región. Y así. Y todos estos elementos hacen que nosotros, ¿verdad?, comencemos a mirar, comencemos a luchar contra estas cositas. Es decir, contra todo aquello que se nos pone en contra y no nos deja vivir en la libertad. Entonces Jonatán lo que tiene y lo que está buscando para su pueblo y para su gente es liberarle de estos enemigos, liberarla de estas cosas que los tienen atados a ellos como esclavos. Y por eso es que es tan arrojado y por eso es que tiene una osadía tremenda. Y entonces quizá haga algo Yahvé por nosotros. Quizá, ¿verdad?, el Señor realice algo para nosotros. Vamos a pasar del lado de los incircuncisos, de estas personas sin Dios, de estas personas que no tienen los valores religiosos. Mirá que para nosotros, si ya queremos reflexionar también para nuestra realidad, la ñandella y coacoanga lleva coñan de mundo apeari, en nuestra sociedad, en nuestra cultura, es lo mismo decir, o sea, cuando estamos hablando de estos incircuncisos, ¿de quién estamos hablando? Y personas, pero vamos coña, personas que no tienen sangre en la cara, personas que son muy arrojadas, personas que prácticamente no les interesa nada con respecto a la dignidad, a la persona como tal, en hacerlos crecer, en acompañarlos, en darle esa fuerza para que se sientan personas buenas, interesantes, importantes. No. A veces yo no entendí y lleva. Sin embargo, cuando nosotros hablamos y decimos, en este pasaje dice, quizá, ¿verdad? Quizá el Señor verdaderamente nos va a ofrecer algo mejor. Quizá el Señor intervenga a favor nuestro, porque hoy potágina, hoy potaña de la Jacob por una vez lleva. Anila pesa la ñan de Jacob, siempre dependiente de otras fuerzas, siempre dependiente de la voluntad y del querer de gente, incluso como son enemigos nuestros, inescrupulosas. Y ella pongan a las escuelas de ella. Añande,
que le coma michi. Allí va. Volvemos enseguida con más ñande yara ñe'e, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Como siempre, escuchamos ñande yara ñe'e ayepa ua, ñande nenoi, ñande atoy, ñande mba'eixa pa ñande yeipuikuy banape, ñande rekoe. Hoy leemos en este día el capítulo 14 del 19 al 28 de Hechos de los Apóstoles. Algunos judíos de Antioquía y de Iconio vinieron a Listra y lograron convencer a la multitud. Entonces apedrearon a Pablo y, creyéndolo muerto, lo arrastraron fuera de la ciudad. Pero él se levantó y, rodeado de sus discípulos, regresó a la ciudad. Al día siguiente partió con Bernabé rumbo a Derbe. Después de haber evangelizado esta ciudad y haber hecho numerosos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía de Pisidia. Confortaron a sus discípulos y los exhortaron a perseverar en la fe, recordándoles que es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. En cada comunidad establecieron presbíteros y con oración y ayuno los encomendaron al Señor en el que había creído. Atravesaron Pisidia, llegaron a Panfilia, luego anunciaron la palabra de Dios en Perga y descendieron en Atalía. Allí se embarcaron para Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para realizar la misión que acababan de cumplir. Así es que, queridos hermanos, qué lindo que es. Aquí hay una persecución. Llevar la palabra de Dios da y la pesa, da y la dulce de leche, ya lleva asina. Peñan de yara, ñande no y haya ñande peala pepe y cuacara, pendera pichacuera. Upea la sea güeruba de PPM, pemumbe ujanwa, belle janwa, pendera pisa cuera. Cuera anda penden en duino, pea otra cosa. Pero PMP ya po. Y entonces es una misión, pero una misión que tiene que nacer desde adentro. El cristiano, estamos en tiempo de Pascua, quinta semana mañana del tiempo de Pascua. Oñe ñanduma pico, oye jesama pico, ya poponama pico jina, peñande yara yerurea ñande. ¿Por qué? Lo esencial y lo fundamental en este camino de fe, queridos hermanos, es justamente eso. Vamos a tener muchas dificultades. Pablo, que Cristo ha resucitado, que Cristo, el Dios, ha cumplido su promesa en la persona de Jesús de Nazaret. Oñe, bueno, va lleva, oye, ya pima gato, oñe, ama gato, hoy mo ama, hikway, oyukama, haweiwe, oye, apama, oye, popete, pama, hikway. Sin embargo, por otra parte también, la gracia de Dios que actúa. Pablo, una vez que vuelve a recuperarse, ciertamente que ante esta situación y una cerrazón del corazón de estas personas, Pablo decide también buscar otro camino. Y es así que comienza a evangelizar. Lo importante es que en cada comunidad donde él se va encontrando, establecen los sacerdotes, oración, ayuno, encomiendan al Señor, sobre todo en aquellas personas que ya habían creído. Y por último, queridos amigos, y esto es lo más lindo, Pablo dice que enseguida atraviesa Pisidia, llegan a Panfilia, anuncian la palabra de Dios en Perge, en Atalía, se embarcan para Antioquía y así van cada vez más anunciando la palabra de Dios. La palabra de Dios, peñan de yarañe, hueco y límite, siempre va más allá de las fronteras. Pidamos esta gracia al Señor, que seamos discípulos y anunciadores del Evangelio de Jesucristo, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Si camino en el Señor, ya nada temeré, y mis pasos serán firmes por la senda de la fe. Si me entrego todo a Él, sé que no hay vuelta atrás. He empezado mi sendero hacia la felicidad. Por eso mi canto es una oración para alabarle solo a Él. Canto al Señor con todo mi amor. Él toma mi vida, aquí estoy. Y canto al Señor con todo mi ser, siempre a su lado viviré. Si camino en el Señor, ya nada temeré, y mis pasos serán firmes por la senda de la fe. Si me entrego toda a Él, sé que no hay vuelta atrás. Ha empezado mi sendero hacia la felicidad. Por eso mi canto es una oración para alabarle solo a Él. Canto al Señor con todo mi amor. Toma mi vida, aquí estoy. Canto al Señor con todo mi ser, y siempre a su lado viviré. Canto al Señor con todo mi amor. Él toma mi vida, aquí estoy. Canto al Señor con todo mi ser, siempre a su lado viviré. Siempre, siempre viviré. Siempre, siempre, siempre. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando esta hazaña de Jonatán, aquí con estos versículos en que nosotros decimos, ¿verdad?, la osada propuesta de Jonatán. Vamos a pasar. Esto es lo que está diciendo. Quería ver lo que Dios podría hacer, ¿verdad?, a través de los hombres que confiaban en Él y daban un paso adelante con valentía. Daban un paso, ¿verdad?, hacia adelante con mucha valentía. Entonces, Jonatán sabía que la necesidad era grande. Aquí hay una necesidad. Pero hay una necesidad del pueblo, de la gente. Tenemos que dar pasos agigantados. Tenemos que movernos, ¿verdad?, y dar pasos agigantados. Israel estaba irremediablemente superado en número y estaba también desmoralizado. Estaba superado en número y desmoralizado. La fuerza, ¿verdad?, de los filisteos en ese momento. Por eso decíamos que Jonatán lleva mañaco de Shaguaen. Bueno, no mete la Sherú, oína, oña tendé, parece que está más bien en expectativa como para defenderse. Incluso está rodeado de todo un ejército, 600 hombres, 600 soldados que están con él. Él no arriesga. Una de las enseñanzas entonces aquí que el autor sagrado estaba queriendo dar al pueblo de Israel, en este caso, tiene que ser esa lucha, pero tiene que ser una lucha frontal. Pasivamente, que te vengan encima, que luchen o que ellos vengan encima tuyo, sino que vos mismo tenés que presentar batalla, vos mismo tenés que ponerte al frente. Si nosotros somos pasivos y nos quedamos ahí esperando, ciertamente que después, o yupipata de Ari, y vengo la gente, me hago yupipata de Ari landende, en landende ya bueno. Y Jonatán sabía de esta necesidad. Esta es la característica esencial y fundamental, ¿verdad?, que se le pone a Jonatán al presentársele como una persona que tiene capacidad de darse cuenta de la realidad. Y por eso él conocía qué es lo que el pueblo necesitaba. Tenía una necesidad muy grande. Israel estaba irremediablemente superado. Israel entonces estaba quedando en manos de los filisteos. Imagínense, la superioridad de los otros. Y vamos a estar sufriendo lo que ellos impongan, lo que ellos quieran. Jonatán también sabía que Dios quería usar a alguien. El rey Saúl solo quería sentarse debajo de un granado. Había que hacer algo y Jonatán estaba dispuesto a permitir que Dios lo usara. Aquí está la idea clave y aquí está la idea para nosotros de que tenemos que ser gente aguerrida. Donde incluso bajo qué cosa, ¿verdad? Saúl estaba sentado en las afueras de Gibeá, bajo el granado de Migrón, y tenía con él cerca de 600 hombres. Él tiene miedo, él no se arroja, él no comienza a luchar y a empeñarse, sino que no. Aquí Jonatán nos está enseñando y nos está diciendo que Jonatán sabía que Dios quería usar a alguien. Y ese alguien, ¿qué iba a ser él mismo? Dios como que le está llamando para motivar, para hacer mover todo. Y por eso Jonatán sabía también que Dios quería trabajar con alguien. Dios quería trabajar con alguien. Es otra de las características esenciales que encontramos aquí. Jonatán pudo solamente haber orado para que Dios hiciera llover fuego del cielo sobre los filisteos. Eso es lo que nosotros muchas veces también queremos hacer. Como que nuestra vida, para que cambie, necesitamos simplemente, no sé, un rayo que caiga del cielo, Dios que actúa, no sé, por motivo, etcétera, ¿verdad? Es la única manera de cambiar. Y sin embargo, con esta narración de lo que nos está diciendo,
el primer libro de Samuel, capítulo 14, con esta hazaña de Jonatán, nos está diciendo, hay que empeñarse, hay que moverse. Ñande Yarome va a llevar, pero ahora sos vos de la época de mañana. Vos tenés que ayudar para que esto pueda surgir y pueda notar su verdadero cambio. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yara Ñe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. En la tibieza de su exigua casa y sin darle tregua a la costura, las dos amigas, María Mazzarello y Petronila, hablaban con entusiasmo esa noche invernal de 1863 sobre el futuro de la obra que comenzaban y daban por descontado que allí muchas niñas abandonadas encontrarían un hogar y el camino que las conduciría a los pies de Cristo. Cuando de pronto tocaron la puerta y al abrir, en medio de una gélida ráfaga de lluvia y viento que abarrió la estancia, entraron dos ateridas chiquillas que bañadas en lágrimas les pidieron posada. E inmediatamente María y Petronila les ayudaron a despojarse de sus empapadas ropas, las envolvieron en las únicas mantas que poseían y a continuación se devoraron la poca sopa que tenían reservada para la cena. Una vez satisfechas las niñas les contaron que eran huérfanas de madre y su padre, un vendedor ambulante, había salido de viaje y como ninguna de las vecinas quiso hacerse cargo de ellas, deambularon varios días por el pueblo implorando caridad y cuando estaban a punto de derrumbarse en la calle, empezaron a rezar fervientemente. De pronto se vieron ante ese portón al que llamaron con desgano y al entreabrirse el pórtico se sintieron arrojadas por la fuerza de la ventisca al centro de la habitación. Exultantes de gozo las cuatro oraron en acción de gracias y luego todas conciliaron el sueño, María y Petronila porque su sueño ya era realidad y las pequeñas porque estaban en el hogar soñado. María Domenica Mazzarello, nacida en Mornese, Italia, el 9 de mayo de 1837, formaba parte de una familia campesina que tuvo que trasladarse a Valponasca, una vereda cercana a Mornese, en donde la niña creció ayudando a su padre en las labores del campo con tal fortaleza que superaba en destreza y rendimiento a los hombres que con ella laboraban. Pero sorprendía más el hecho de que María Mazzarello se levantaba muy temprano y a pesar de que los caminos eran intrincados y peligrosos, asistía diariamente a misa y comulgaba en Mornese. Luego era la primera en comenzar la faena agrícola que matizaba con fervientes oraciones. Dado que no tuvo ningún tipo de educación, María Mazzarello se aprendió de memoria el catecismo y comenzó a catequizar por su cuenta, pero una epidemia de tifus se enseñoreó de Mornese y entre sus víctimas cayó la familia de su tío, a la que cuidó con abnegación y contrajo la enfermedad que por poco le cuesta la vida. Como era lógico, su salud quedó muy mellada, por eso María Mazzarello no pudo volver a trabajar en el campo. Entonces ingresó a la Pía Unión de las Hijas de María Inmaculada, una congregación que atendía a los más desfavorecidos. Al mismo tiempo aprendió costura y sastrería y fundó por su cuenta un taller de costura para niñas pobres que comenzó con las chiquillas abandonadas por su padre el vendedor y a la par que les enseñaba modistería las catequizaba sutilmente y en poco tiempo tuvo que conseguir una casa más grande para atender la creciente demanda de las jovencitas que deseaban formarse, con las cuales ella misma aprendió a leer y a escribir. Por aquella época su director espiritual, el padre Pestarino, visitó a don Bosco, que casualmente le daba vueltas a la idea de fundar una congregación femenina que replicara con niñas vulnerables la labor educativa y redentora que él realizaba con los niños abandonados de Turín, y le contó sobre el trabajo que Santa María Mazzarello realizaba en Mornese. Al visitar esa población, don Bosco se convenció de que todo encajaba y que Santa María Mazzarello era la persona idónea
para crear y dirigir la comunidad de las Hijas de María Auxiliadora, conocidas hoy como salesianas, a la que fundó el 5 de agosto de 1872 con la aprobación oficial del Papa Pío IX, con Santa María Mazzarello como superiora general, claro. Gracias al tesón, liderazgo, abnegación, ejemplo de oración, ayuno, recursividad y eficiencia administrativa de Santa María Mazzarello, la obra se regó como pólvora porque muchas ciudades reclamaban la presencia de las Hijas de María Auxiliadora y por eso en solo 10 años alcanzó a establecer 27 colegios en Italia, Francia, Uruguay y Argentina, atendidos estos establecimientos por 200 monjas. Este enorme esfuerzo melló la frágil salud de Santa María Mazzarello y a principios de 1881 le fue diagnosticada una pleuresía que la fue minando hasta que el 14 de mayo murió en olor de santidad a los 44 años en la casa de la congregación en Nisa Monferrato. Actualmente 16.000 hijas de María Auxiliadora orientan más de 1.500 colegios repartidos en 75 países de los 5 continentes. Santa María Mazzarello fue canonizada por el Papa Pío XII en 1951. Por eso hoy, 9 de mayo, día de su festividad, pidámosle a Santa María Mazzarello que nos enseñe a trabajar por y con los jóvenes desorientados. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Hola, ¿cómo andan todos? Yo soy Atenas, él es Jonathan Narváez y bueno, vamos a compartir unas canciones con ustedes, espero que les guste. Esta es Cristo Reina, es la que le da el nombre al disco y bueno, esperemos que sea de bendición. Así que vamos. Mi corazón quiere alabarte, mi corazón quiere adorarte, mi corazón
reina con poder. Cristo reina, Cristo reina, Cristo reina con poder. Ñandeyara Ñe'e presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Mayo, Mariología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñandeyara Ñe'e. Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando la hazaña de Jonatán. Aquí nos encontramos ante una osadía tremenda, ¿verdad? Porque ahora Jonatán ya le dice al escudero, pasemos, ya que. Es interesante porque también el escudero, el que está con Jonatán, no creyé, vamos. Entonces, el escudero, ¿a quién está representando, queridos amigos? Y nos representa a nosotros, es decir, el ejército, el pueblo, la comunidad. Pero para eso tiene que tener este líder. Jonatán, recuerden que es el hijo del rey. Por lo tanto, es el futuro rey, ¿verdad? La dinastía. Apenas muere el padre y va a tener que quedar Jonatán como rey. A eso está apuntando. Ciertamente que después la historia será otra, pero por lo menos aquí nos está mostrando la característica. Maba Jonatán es arrojado, do creyé. Es decir, podría haber estado él allí como verdadero rey, ¿verdad? Pero pues sabemos que él va a morir también en la batalla de Gilboa con su padre. Bueno, y después entonces ya viene toda la historia que conocemos con el rey David. Pero hasta aquí por lo menos aparece Jonatán muy aguerrido, sin miedo, como para luchar, como para defender. Pero no es fácil para el Señor salvar con muchas o con pocos, con muchos o con pocos. No es difícil entonces para el Señor salvar con muchos o con pocos. Es decir, aquí lo que vale son los principios, los valores que tiene que después ir entrando. Esto es lo elemental y fundamental. En la medida en que nosotros somos capaces de formar la conciencia moral nuestra, ¿cierto? Que después vamos a ser mucho más eficientes también. ¿Por qué? Y porque hay una verdadera conversión allá va. Ya se cata lo bueno, lo noble, lo justo, lo equitativo. Y de ahí entonces vamos a comenzar a luchar y vamos a comenzar a ponernos las pilas, como decimos nosotros. Este es un valor sabio en Dios. Muchos en Israel probablemente creían que como una verdad teológica, pero pocos lo creían lo suficiente como para hacer algo al respecto. La fe de Jonatán fue demostrada por sus acciones. La fe de Jonatán, por eso decíamos que hay algo más, ¿verdad? Hay algo más. ¿Qué es lo que te mueve? Es esa gran fe y esa confianza total que uno pone en la gente.
Y es tan interesante cuando le escuchamos a nuestro Papa Francisco. Al 2x3, esa iglesia en salida. La iglesia en salida. Porque es la única manera en que nosotros estamos cerca, palpamos, tocamos. Como él decía también en una oportunidad, ¿verdad?, que hizo su viaje al Paraguay, ahí en el León Condú, cuando habló de los pobres. Tocar la carne del pobre, decía. Tocar la carne del pobre. No leer en los libros la situación de los pobres. No. Leer o mirar estadísticas. No. Está muy bien para que uno se pueda cerciorar, conocer, saber sobre una cuestión bien científica. Pero después sobre esa cientificidad, ¿qué tenemos que hacer, queridos amigos? No nos sirve de nada tener una estadística simplemente, mientras no tocas la carne del pobre, decía el Papa Francisco, ¿verdad? Y nos decía a nosotros, eso lo pronunció en medio de nosotros. Anila ya llegó a ruta y la emboria jure. Ani ya llegó a ruta y tera ñañamomombiru peñandera pisha hoy coteveare. Pero ¿desde dónde lo vamos a hacer eso? No es, queridos amigos, un asistencialismo del que tiene el poder o el que tiene el dinero, que le va a hacer un asistencialismo a ese pobre caído y muerto de hambre, sino que aquí va a ser mucho más que eso. Aquí va a ser una verdadera asistencia y aquí va a ser un verdadero acompañamiento. ¿Para qué? Para elevarlo en su dignidad y para que él sea capaz de aportar también con esas riquezas y cualidades que el Señor le ha dado dentro de la gran comunidad. Bueno, queridos amigos, es muy lindo, ¿verdad?, lo que el Señor hoy nos ofrece a través del libro de Samuel. Volvemos después próximamente, ¿verdad?, con nuestro curso bíblico. Yo ahora le dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.